Buenos días amantes del automovilismo, bienvenidos a una nueva edición de Racing Revolution. En el día de hoy vamos a hablar de la posibilidad que tuvo Checo Pérez de haber terminado en una mejor posición en su Gran Premio Nacional. Y para ello vamos a ver primero datos de carrera en que vamos a comparar tres pilotos: Checo, Hamilton, Verstappen y Leclerc. Bueno, cuatro pilotos realmente. Eh, para eso tenemos aquí en las tres columnas centrales los datos. Primero, de tiempo de Checo Pérez en esta columna. Segundo, su retraso respecto a Max Verstappen. Y tercero, la diferencia de tiempo vuelta a vuelta, siendo negativo cuando Checo es más rápido que Verstappen. En las columnas de la derecha vemos el retraso de Checo respecto a Hamilton y la diferencia vuelta a vuelta, lo mismo, negativo, es que Checo es más rápido. Y las dos columnas de la derecha es la comparación con Charles Leclerc, que en este caso el negativo aquí es porque es Checo que está por delante de Leclerc, y en la diferencia igualmente el negativo significa que Checo es más rápido en la vuelta que Leclerc. El punto clave de la carrera fue la parada en pits de Checo Pérez, que se realizó en la vuelta 23 y donde por problemas que tuvieron los mecánicos se tuvo un retraso de más o menos 2 segundos y medio respecto a lo normal. Ese 2 segundos y medio para algunas personas han dicho que produjo que Pérez hubiera salido por detrás de Charles Leclerc. Viendo los datos no creo que sea el caso, porque en la vuelta 24, la vuelta de salida de Checo Pérez, después de esa parada, vemos cómo termina la vuelta 3.8 segundos por detrás de Leclerc, con lo cual si reducimos 2 segundos y medio no estaría por delante. E incluso pues peor todavía si vemos en los sectores, aquí tengo el tiempo de los sectores de tanto de Checo como de Leclerc de la vuelta 24, y al terminar el sector 1 el retraso de Checo sería de 5.333 milésimas, que incluso este sector termina siempre bastante más adelante que la reincorporación de los pits a la pista, por lo cual a nivel de la reincorporación esta diferencia podría estar del orden de 5,5 a 5.8 segundos. Entonces en ningún momento con esa parada de Checo en la vuelta que la realizó hubiera salido por delante de Charles Leclerc. Obviamente después de esa parada tuvo que batallar con el piloto monegasco, y esto considero le produjo un retraso de 3 segundos a Checo cuando vemos los tiempos que tenía cuando se aproxima a Leclerc. Estaba por debajo de los 82 segundos. Una primera vuelta en que hace un intento y no logra pasarlo, incluso creo que se habló de que tenía un problema, que tal vez una primera vez el DRS parece no le abrió. En la vuelta 27 ya lo supera, pero vemos con los tiempos antes y después que creo es fácil decir que Checo perdió 2 segundos y medio en la vuelta 26 y medio segundo en la vuelta 27. Bueno, con los 2 segundos y medio de retraso en su parada en pit, Checo lo que sí creo le hizo perder la posición en pista respecto a Hamilton, porque vemos como Hamilton cuando para en la vuelta 29 sale en la vuelta 30, termina la vuelta 30 1,95 segundos por delante de Checo Pérez, pero haciendo la misma mecánica, viendo los sectores, vemos como en el sector 1 sería el retraso de Checo de 1,422. De todos modos, estos dos valores, por aquí entre estos dos valores debía estar más o menos oscilando en el momento de la reincorporación. Si le reducimos los 2 segundos y medio, Checo estaría por delante de Hamilton. Bueno, eso es teniendo en cuenta que los pilotos paren en las vueltas que pararon. Ahora, bueno, si eso pasaba, es que Checo podía mantener la posición respecto a Hamilton. Yo creo que sí, porque en ese momento ya el que tenía llantas medias era Checo Pérez, y llantas duras Hamilton, ya en temperatura porque las había puesto primero. Entonces hubiera soportado el embate de Hamilton. Incluso vemos como las vueltas siguientes Checo Pérez fue el que estuvo más bien más rápido
que Hamilton. Obviamente estaba por detrás y estaba queriendo alcanzarlo. Y como decía, si se producen, se hubieran producido las paradas en las vueltas que se produjeron. Si no se produce el error de pits, pienso yo que hubiera Hamilton podido parar unas vueltas antes. No lo hizo, o sea, porque Checo estaba realizándole un undercut, pero como el equipo Mercedes vio que tuvo el problema Checo en su parada, le daba más tiempo a parar un poco más tarde. Si Hamilton reaccionando a la parada de Checo porque no se comete el error para unas vueltas antes, pues eso tiene tendencia a mantener la posición. De hecho, pues por eso es que lo hacen. La parada de Checo era un undercut un poco lejos, a 4.08 segundos que había de retraso en la vuelta 22. Entonces, si para antes, puede conservar la posición si tenemos en cuenta que no hay estas vueltas, tantas vueltas pues con diferencia de llanta en que Checo es más rápido. Y la otra posibilidad es que Checo no parara en la vuelta 23 como paró, sino más tarde, que creo yo que era lo que debería haber hecho. ¿Por qué razón creo yo que para en la vuelta 23? Es más una estrategia del equipo, creo yo, para proteger a la victoria general del equipo que estaba como estaban las condiciones de la carrera, más en posibilidad de Verstappen que de Checo. Y en ese momento Hamilton se estaba acercando a Verstappen y ya lo estaba a menos de 2 segundos. Entran a Checo para promover la reacción de Hamilton. Tanto así que Verstappen no entra a la vuelta posterior a Checo, como muy frecuentemente lo hacen los equipos. Entra un piloto y la vuelta siguiente el otro piloto, porque ven que Hamilton no entra a pits. Entonces en la vuelta 25 sí ya es Verstappen quien entra. Verstappen, que era el piloto que se estaba quejando más por el estado de las llantas. Bueno, no sabemos si Checo lo estaba haciendo o no, pero por lo menos en las transmisiones de radio que pasaron durante la transmisión de la carrera era Verstappen quien se quejaba y no Checo. Y además vemos como, por ejemplo, desde la vuelta 18 hasta la vuelta 22, el retraso de Checo y Verstappen era prácticamente el mismo. Se había estabilizado, iban a la misma velocidad. Entonces, creo yo que Checo, si no tenemos en cuenta que fue utilizado por el equipo para proteger a Verstappen, hubiera parado unas 4 vueltas más tarde. Lo que no se produce en ese caso es la batalla con Leclerc. No porque ahí sí 4 vueltas más tarde sale Checo por delante de Leclerc. Cuando vemos el tiempo que le estaba tomando Checo por vuelta a Leclerc, aumenta estos 18 segundos de ventaja. Necesitaba 22, era lo que costaba una parada en bandera verde. Y además Leclerc paró en la vuelta 28. Si eso pasa, entonces Checo de pronto también hubiera pasado a Hamilton parando en la vuelta 29 y digamos Checo parando en la vuelta 27. Porque si no tiene el beneficio de esta vuelta, no tiene el perjuicio que tuvo de la batalla con Charles Leclerc. Bueno, de todos modos, esto no nos dice que hubiera quedado definitivamente segundo. Creo yo que la posibilidad sí la tenía y creo yo que tenía más posibilidad de haber, si no se produce el error, de sí haber quedado en segundo y no tercero. Personalmente, digamos, pienso un 60% que hubiera quedado segundo, un 40% que hubiera quedado tercero. Pero lo que sí es seguro en un 100% es que si hubiera producido una batalla entre Checo y Hamilton. Entonces los perdedores del error en los pits de Red Bull fuimos finalmente los fanáticos de la Fórmula 1 que no tuvimos dicha batalla. Ahora, personalmente también lo que pienso, lo que sí realmente condicionó para que Checo no hubiera quedado más arriba en el podio, en un segundo posición muy seguramente y quizás incluso ganar la carrera, fue los problemas que tuvo el día sábado en calificación. Primero problemas con el DRS
problemas eléctricos con el DRS, y posteriormente esos problemas se agravaron incluso a la telemetría. Viendo yo la transmisión, estaba viendo los datos y Checo quedó como parado en pista. Se veía que hubiera quedado como parado en pista y esperando, Checo se salió, pero no, nunca llegó, como nunca ocurrió, nunca fue que se hubiera salido de pista, pero se ve que el auto no estaba transmitiendo los datos a la telemetría de la Fórmula 1 y parecía como si estuviera bloqueado en un sector de la pista. Sin esos datos, Checo estaba a ciegas, no podía ver su telemetría, no podía saber dónde podía mejorar, y eso, creo yo, tuvo como efecto que tuvo la posición en la grilla de partida que finalmente tuvo. Sin estos errores o sin estos problemas técnicos, digamos, creo yo que hubiera podido quedar segundo en la grilla fácilmente por delante de los Mercedes, y no sabemos incluso si en pole position, lo cual hubiera cambiado totalmente la dinámica de la carrera. Bueno amigos, esto es lo que tenía para hoy. Espero les haya gustado este video y espero verlos en una próxima edición de Racing Revolución. Muchas gracias y hasta pronto.